La delegada de la Cruz Roja, Michelle Virne de Rodríguez, entregó reconocimientos a los 13 voluntarios que viajaron a Guerrero para ofrecer ayuda humanitaria a las familias afectadas tras el paso del huracán Otis. La institución agregó que es un solo equipo que está presente en diversos proyectos y son héroes de diario porque eligieron salvar vidas para ayudar a la gente. ¿Qué más loable puede ser en la vida que servir a sus hermanos? Los reconocimientos se entregaron a José Antonio Estrella Castro, José Laico Yoc Morales, Jorge Arturo Contreras Lizama, José Luis Ancona Cervera, Jenny Yasmín Méndez de Dios, Luis Enrique Mucul Camal, Natalia Quepot, Yesenia de Los Ángeles Chi Alvarado, Cristal Paloma Miss Uc, Mariela Palomo Cetina, Ailín Carolina Flores Márquez, Fernando Estrada Novelo y José Antonio García Fuentes. El coordinador estatal de socorros, Fernando Estrada Novelo, explicó que un grupo apoyó en la entrega de ayuda humanitaria en las bodegas con carga, descarga y acomodo de los víveres. Otro grupo participó en la evaluación de daños y análisis de necesidades, donde recorrieron casa por casa para conocer las afectaciones, y uno más en el carro cocina que por primera vez utilizó la Cruz Roja para ofrecer alimentos calientes a la población. La coordinadora local de capacitación, Natalia Quepol, en representación de sus compañeros, indicó que como evaluadora de daños y análisis de comunidades en Acapulco y Coyuca de Benítez, fue asombroso ver que las personas salieron fortalecidas de la situación y a pesar de las adversidades avanzan. Eso motiva a los voluntarios para seguir preparándose y dar lo mejor para quienes algún día necesiten de la Cruz Roja. Los voluntarios que viajaron a Guerrero permanecieron del 19 de noviembre al 20 de diciembre, divididos en 2 grupos de 15 días cada uno. Con imágenes de Joaquín Martínez, Tele Yucatán te informa.